Bienvenido a Casa Tomada. Hoy hemos querido rendirle un homenaje a los guionistas, las personas que escriben las historias para el cine y la televisión, que después los actores encarnan. Y para eso hemos invitado a dos de los guionistas más exitosos y conocidos de nuestro país. En primer lugar, vamos a estar con Eduardo Adriancén, autor de Los de Arriba y los de Abajo, Conversando con la Luna. Y también vamos a estar con Racek Barragán, que es el guionista de A su Mare 2, la película más vista en la historia de nuestro cine, y también de Al fondo hay sitio. Transmitimos Casa Tomada desde Radio Nacional. Estamos aquí en este local que fue inaugurado el 30 de enero de 1937 durante el gobierno de Óscar R. Benavides, en un lobby que, dicho sea de paso, es parecido al lobby original de la BBC de Londres. Y estamos con Eduardo Adriancén, conocido guionista de televisión, conocido también por su etapa como actor, Eduardo, aunque es una etapa, digamos, que no es tan extendida como la etapa de guionista. ¿Por qué crees que se te recuerda tanto como actor? Porque eso me hace pornografía de joven, siempre se van a acordar de eso. Sí. Sí, claro que sí, es así. Nada, yo jugué un rato, hacía un poco de teatro, hice un poquito de cine, pero lo que quería hacer era escribir nada más. Ajá. ¿No? ¿Cuántas cosas hiciste? ¿Cuántas cosas actuaste? 3 películas, 3 horas de teatro y una miniserie que yo escribía y lo hacía para ganar un poco más de plata porque no había dinero. Ya. Y ahí ya chau. ¿Y qué tales eran las obras de teatro, las películas? Ah, era buena. Ahí en teatro hice cosas bonitas. Trabajé con los Telva, trabajé con Alberto Isola en su primer taller y trabajé con Carlos Solentino en una obra del Teatro Raimondi. Fue divertido, lo pasaba bien. O sea, yo era un chico veinteañero que quería hacer todo lo que pueda. Me metía en lo que pueda, en lo que había. Era parte del aprendizaje también, supongo. ¿Qué tal actor eras? Malísimo, pésimo, pésimo. Y yo me daba cuenta, decía, pero eso es muy malo, estoy acá porque, bueno, quiero conocer, quiero ver cómo es el mundo del teatro. ¿Y por qué eras tan malo, digamos? Porque era limitado, porque no me creía nada. Los actores deben trabajar, en mi opinión, deben trabajar de una manera mucho más orgánica, mucho más, no pensar tanto. Me acuerdo que Charo Veraste, que era el asistente de Alberto Isola, me decía, tú piensas mucho. Yo le decía, sí, no lo puedo evitar, porque veía mucho de fuera. No pienses, actúa. Claro, más o menos, que ayuda eso, ¿eh? Y yo decía, no, pero no puedo evitarlo porque estoy analizando cómo es aquí, por acá, o sea, no era para nada. Y yo lo sabía, estaba aprendiendo. Tanto así que dije, ya, Sufi, ya tengo chamba en lo mío, me interesa dedicarme a esto, que es lo que yo quiero, y como vacilón lo otro, ya basta, ¿no? Ya fue. Claro. ¿No tenías el instinto, no te provoca volverlo a hacer? No, ya no, haría de qué, Dios mío, de qué, no. De chico hacía monaguillo, de cura, de niño sonso, ahora que haría de cura pedófilo, no sé. Ya no, eso ya pasó, ya. Haría comedias, en todo caso, una cosa muy chistosa. Fue un trampolín para llegar a lo que querías hacer. Lo que pasa es que yo conocí en La Ciudad de los Perros, a Augusto Tamayo San Román, que era el editor de la película, que veía mi cara, pobre hombre, todo el tiempo. Y a partir de ahí, bueno, lo conocí, y cuando él necesitó un asistente, hablamos de literatura, una noche. Y cuando él necesitó un asistente para Carmín, que es mi primer trabajo de guión, el 85, se acuerda del chibolo ¿no? Entonces, en realidad sí, todo lleva, una cosa lleva a la otra. Ajá. Entonces, gracias a él, entré a la televisión, a escribir, y dije, de acá no me suelto, porque eso es lo que yo quiero. Y me quedé del 85 para acá, 30 años hace ya. ¿Todavía te reconocen por el papel de La Ciudad de los Perros? Desde que yo se lo barbita menos, felizmente, porque ya todos, aparte que ya todo, ya no sé, la gente, creo que se la pasan cada semana, si hubiera ganado un sol por cada vez que la pasan, ojalá no hubieran pagado un sol cada vez que la pasaron, hubiera hecho rico. Sí, hay gente que la tiene. Creo que pegó mucho por una cuestión a los hombres, es una película muy masculina, ¿no? Sí. Muy de códigos así, entonces les pega, pues, ¿no? Bueno, en fin, es un vacilón. Ajá. Tu papel era el esclavo, el ¿verdad? Niño que muere, claro. El delator bien hecho lo habían matado. Me caía mal. Yo decía, este tipo es insoportable. Que echa a todos, ¿no? Que claro, todo lo que está pasando. ¿Qué falta de todo? ¿Qué falta? Yo decía, bien hecho, usted muerto. Han debido torturar antes. Y ya, pues yo me vacilé. Yo dije, acá hay que divertirse, aprender cómo es un rodaje. Ya. Como los actores tienen mucho tiempo entre escena y escena, están tonteando horas y horas, yo aprovechaba para aprender. Yo decía, a ver, este es el director de fotografía, esta es producción, esto hace este es el otro. Fue una escuela maravillosa de 3 meses y medio. Y yo la pasé bomba y me divertí como un chancho, porque estaba aprendiendo, hice amigos. Fue una linda experiencia, buena promo.
Toño Vega, Claro. Pablo Serra, Juan Manuel Ochoa, Miguel Isa, Aristóteles Picho, que ya falleció, Gustavo Bueno, que era un poco menos de nosotros, Pablo, en fin, gente muy bacán, muy bacán. Ahora, ¿esa fue tu escuela o tú estudiaste también para hacer guiones? No, yo soy un autodidacta absoluto. Yo estudié Derecho en San Marcos, cosa que es marciana. Nada que ver, claro. Nada que ver. Entonces, ejercí 3 minutos por suerte en la vida, ¿no? Y no, yo soy autodidacta. En realidad yo quería escribir desde que me acuerdo. Ujú. Entonces quería escribir. El teatro me encantaba, desde que era niñito me llevaban. Tengo familia que ha hecho teatro, mi tío Samuel Adrián es fundador del TUC. Los Adriansen, que son una tira de caviares todos terribles, que les gusta la cultura y escriben y todo eso, no había remedio, ¿qué ibas a hacer? Entonces, había mucho estímulo cultural, la verdad. Sí. Entonces, yo quería eso, quería escribir. Entré a San Marcos, a los talleres de literatura, aparte de Derecho, que estaba tomado por Sendero, San Marcos, así que en realidad estudiar no había mucho que estudiar. Pero aproveché yo para dedicarme pues a la vida bohemia y los poetas así. Fuiste muy bohemio. Uy, alcohólico hasta los 21 años, creo. No tanto, en todo caso, sí, he pasado mi época. Pero He tenido mis bohemio épocas. de Quilca o de... De Quilca, del Barbón y de Quilca, de los bares horrorosos del centro de Lima, Dios mío. Yo era groupie de los Cloaca. Sí. Yo paraba alrededor de ellos, no, nunca fui, porque era un mocoso, ¿no? Pero era groupie, decía, ay, qué bacán, así. Entonces, todo lo que era tomar, ahí estaba yo. Ajá. Y recitales de poesía, de lectura de cuentos, escribí un librito de cuentos. Sí, la pasé bien. Cuando dices que querías escribir novelas, cuentos. No, quería escribir guiones de televisión. Eso era lo que querías hacer En realidad sí, pero no existían, pues. En la Pero época que yo era empecé. absurdo, claro. Claro, era raro porque no se hacían telenovelas. Sí. Yo entré a San Marcos en los 80, entonces era impensable. Entonces dije, bueno, a falta de guiones haré literatura. Y hice cuentos y escribía, y hacía un poquito de periodismo amateur, me metí en radio, lo que había yo me metía. Pero ¿cómo se te ocurrió a ti, digamos, escribir guiones de algo que no existía, que era la producción de televisión en el Perú? Porque cuando tienes 18 años, tú piensas, algún día sucederá. Ajá. O sea, tu esperanza y tu fe a los 18, 19, 20 años es realmente increíble. Bueno, más adelante también lo fue, cuando hubo la hiperinflación y cuando ya fue terrible, tú piensas, saldremos de esto, ¿no? Pasaremos esto, porque tienes 20 años, entonces piensas que tus objetivos algún día se lograrán. Entonces yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa mientras, soy chiquito, veremos qué pasa, escribir literatura, haré esto, me metí a practicar en El Observador, hacía periodismo amateur, hacía crónicas, cositas, porque pensaba, algún momento llegará. Ajá. Pero hay que buscar el momento, tampoco es me siento acá y vendrá un nada, no. O sea, había que ver ya dónde está haciendo la gente, estoy en teatro, me meto a hacer cine, me meto a eso, me meto al otro, conoceré gente, así era. Hay que ser hiperactivo. Yo soy así, o sea, Ajá. no lo puedo evitar. Entonces, en verdad sí, traté de ocuparme la mayor parte del tiempo y hasta ahora a los 50 años sigo, ¿no? En eso. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál fue ese momento que soñabas desde que tenías 18 años? ¿Llegó? ¿En qué momento llegó? Sí, sí llegó, felizmente, felizmente. O sea, llegó cuando de pronto dije, el contexto fue diferente, yo empecé en el 85, no habían tantos guionistas de televisión. Lo que pasa es que cuando yo aparezco, empiezan a hacer telenovelas otra vez en el Perú y de repente nadie sabe hacer telenovelas porque todos son intelectuales que hacen cine. Entonces yo digo, yo he visto tal novela de Televisa y entonces ¿quién es este enano que sabe esto? Entonces no me fue tan difícil entrar. Entonces a los 23 años yo dirigí un equipo de guionistas de gente mayor que yo, que venía a otras actividades porque la telenovela les parecía como, primero que les parecía horrible, les parecía, ¿qué será eso? Y a mí me encanta. Entonces, Bueno, es un gran género literario, ¿no? ¿Ah? no es literario, es un oficio. No, claro que sí, yo creo que sí. Bien ¿tú crees? explotado, yo creo que sí. O sea, tiene una herencia noble, ¿no? Literaria, pero en realidad es que puede ser o muy malo o muy bueno. Vargas Llosa dice que es el gran género literario popular. Pero cuando está bien escrito, ¿no? Si no es en realidad... por supuesto, claro. Porque no puede ser también algo para más malo que para mal, ¿no? Sí, Claro. sí, claro. Entonces, me fue fácil entrar por eso. Y de repente a los 20 y tantos años yo dije, repampa, nos estoy diciendo ya lo que quería de chico. Y cuando sea Los Guerreros de Abajo, que es el 94, que ya, entonces digo, esto es, qué bacán, ya por fin tengo una carrera, ¿no? Tenía 30 años, me había esperado mucho tiempo así, haciendo pilotos, cosas que no salían, haciendo por aquí y por allá. Y entonces dije, ya, ok, está bien, ahora es mantenerte, mejorar, hacerlo mejor cada vez, preocuparte de no ser malo, o no sé eso. Los de arriba y los de abajo tenían una cosa maravillosa que era probablemente una de las pocas telenovelas en la historia que ha ido con el momento. Estaba muy actualizada, ¿no? Un poco demasiado, ¿no? Era, Dios mío, a ver, acá se graba ahorita, se emite mañana. Yo no tuve vida 2 años. Ajá. O sea, 2 años, 94, 95. Porque me acuerdo, o sea, Sí. me acuerdo que aparecía ¿cómo se llamaba? El meteorito Hayakutake. Cualquier cosa. Y lo metían en... Total, era fácil, ¿no? Porque se hacía al toque, se hacía al día. Lo cual está mal, no debe hacerse así. O sea, en realidad... Pero o sea, ¿cómo te explico? Su gracia era esa.
Lo volvería a hacer si me tocara, era lo que tenía que hacer en ese momento y me parece extraordinario. Tiene muchos errores, tiene un caos espantoso que ahora yo digo, Madre Santa, qué caos, qué desorden, pero su gracia era esa. Y justamente fue lo que funcionó y fue una experiencia brillante. 2 años yo no vivía, yo solo estaba pegado a la computadora, no sé qué pasaba en el mundo, solamente veía el noticiero, leía el periódico y físicamente cuando había internet, veía el noticiero temprano, me metía a escribir, 10 de la noche salía y no había hecho nada. No fui a ninguna parte, no fui ni al cine, ni nada de nada que te imaginas, nada. Porque fueron 2 años en los cuales había que hacerlo. Tocaba eso y eso hay que hacer. Ajá. Y luego llegaron Qué buena raza, Conversando con la luna. Ya, es decir, más tranquilo, ¿no? Ya. Pudiste construir una carrera. Claro, o sea, han pasado 30 años, tengo 30 años en la televisión. ¿Y vives de eso? Ya soy dinosaurio. Me da risa. Sí, claro, felizmente. Y eso te digo que es un privilegio que yo reconozco. O sea, es un gran privilegio que tú puedas vivir de hacer las cosas que te gustan. A mí yo me estreso, reniego, pero me gusta. Ajá. Entonces, sí, mira, ya son 3 décadas, ¿no? Ya uno siguen se vuelve... siendo pocos los guionistas de televisión. Poquísimos, ¿no? porque no hay producción, hay muy poca. Hay muy poca producción y es una lástima. Pero mal que bien yo he tratado de estar en alguna siempre, de alguna forma, ¿no? Lo cual implica ser muy adaptable, lo cual implica también, no sé, tener un valor agregado. Yo sé producción, me interesa la producción, trabajo con el productor, le digo, mira, se puede hacer esto, esto, otro, a ver cuánta plata tienes, vamos a ver qué podemos hacer. No hay mucho decorado, no hay mucho personaje. O sea, eso es vital en el Perú. Si trabajara en Televisa, en la Globo, me importaría un rábano porque diría, quiero un helicóptero. No, pues, acá tienes una azotea, por no justas. Entonces, tienes que también tener ese tipo de actitud, ¿no? Y con esto que está pasando en el cine, uno va al cine y solo se anuncian películas peruanas. Es una gran cosa, ¿no? Es un gran momento para el cine peruano en el cual hay una pequeña industria ya. Hay éxitos de taquilla de cine peruano en buena hora, qué maravilla. Algunas películas no serán para ganar festival de ninguna parte, no importa, está muy bien. Las industrias se construyen con películas de todo tipo, de género, de entretenimiento. Yo me alegro mucho. No solo se puede hacer películas de autor, es un absurdo. No puedes, y tampoco puedes mirar por encima del hombro a los que quieren hacer películas de consumo nada más, porque el cine también es eso. Sí. No sé, yo nunca he podido sacralizar nada, la verdad te digo. Ni la televisión, ni el cine, ni la literatura tampoco. Y creo que es una cosa muy buena porque está dándole mucho trabajo a actores, a técnicos, que en la televisión, por ejemplo, de ficción ya no hay casi. Hay muy poca, hay 4 cositas. Sí. El Canal 7 que está haciendo, América Televisión que está haciendo, por ahí el Canal 2 está haciendo, ahí vinieron los turcos, ya es el fin, ya nos van a arrasar. Entonces, en buena hora, ¿no? Heroicamente se hacen algunas cosas, pero no las suficientes. Pero tú no has participado en esto del cine todavía, ¿no? No, porque es que antes, lo que pasa es que ahora de repente lo voy a hacer. Porque antes el cine era, venía el director y te decía, quiero hacer esta película que tengo en mi cabeza. Anda a interpretar la cabeza del director, Madre Santísima, 2 años. Entonces eras un poco el guionista, era como un poco su, ¿qué querrá decir? Ay, Dios mío. Entonces era tan personal su película que yo siempre decía, mejor escríbela tú, porque solo tú sabes cómo es tu cabeza. Ahora que hay género, que te dicen hay terror, hay comedia, y es más fácil que llamen a uno que hace televisión, que ya es un trabajo más parecido, porque es un cine muy televisivo ese, Entonces ya es más sencillo, tal vez ahora le entre, pero antes era imposible, porque era un poco ser el terapeuta, el director. Y decía, no conozco a ningún director en todo caso que conecte con mi cabeza como para poder hacer una película. Y por hiperactivo también, porque la película llama 3 años. La filmo ahora, busco financiamiento, busco esto que el otro, esto que el otro, la postproducción. Yo me hacía viejo, en ese tiempo hacía 7 telenovelas, ¿te das cuenta? Entonces, no me atraía tanto, la verdad, honestamente. Ahora de repente cambiará la cosa, ¿cómo será? Vamos a hablar de televisión y de cine cuando volvamos después de la pausa. Aquí en Casa Tomada, Eduardo. Estamos con Eduardo Adriansen, regresamos. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Eduardo Adriansen, guionista de televisión, conocido por sus épocas oscuras de actor. No, eran luminosas, era simpático. Y que estás preparando una serie además. Estamos en TV Perú haciendo nuestra historia con María Luisa Adriansen, que es mi hermana y mi gran jefa, productora general. Una historia que creamos los dos para TV Perú, que es
que es la historia del Perú en los últimos 22 años de su historia, del año 78 al 2000. Estamos tomando, empieza la historia con las elecciones de la Asamblea Constituyente del 78 y termina el 2000 cuando entra Paniagua, el gobierno de transición, y es el inicio del milenio, ¿no? No nos metemos más cosas, con más épocas, porque es muy complicado Pero de analizar. ¿Es una serie política? No, es totalmente, es una historia de gente, de familias comunes y corrientes que viven en un barrio común y corriente. Pero lo que queremos contar es cómo la historia, la gran historia... Se mete en la casa. Es claro, es que siempre tu vida personal está relacionada con lo que sucede en tu país. Entonces ellos viven todo lo que hemos vivido todos, la hiperinflación, el terrorismo, las cosas atroces, todo el acontecer político-social tiene que ver con su vida cotidiana, los marca, los forma, los modela, y son familias normales. Son familias increíble comunes. porque un joven que vea los primeros capítulos del 78 al 85... pensará que el guionista es un marciano, que está hablando de otro país. Es que son otros jóvenes, es otro país. Lo bonito de la historia es que la historia empieza con chicos de 16 años que terminan su quinto de media y los ves como gente ya de 38 años, ya hombres, mujeres, ya sólidos, con familia y todo. Y es una juventud que no tiene nada que ver con la de ahora, que es un poco mi promo. O sea, claro, los protagonistas tienen más o menos mi edad, la tendrían ahora, ¿no? Entonces, es una manera de entender el mundo diferente, en la cual estás condicionado por el toque de queda, porque no hay plata, porque hay que trabajar, porque todo es como muy precario. Sí, no hay aceite, no hay azúcar. Claro, hay que hacer cola, claro, o no hay trabajo, o tu plata hoy día vale la 12ª parte de lo que valía ayer. Entonces, es una cosa bien distinta y sobre todo, que es una cosa que me parece bien importante, es recordar lo que fue en la época del terrorismo. Sí. Porque eso no se debe repetir. Sí, y no se debe olvidar. No, ni olvidar, exacto, y hay que hablarlo. Sí. Entonces, un poco la idea es esa, hablar de, miren cómo eran sus papás, a la gente joven que lo vea, ¿no? Y la gente de mi promo, la gente mayor, lo va a decir, sí, así fue. Entonces, es un proyecto realmente muy bonito. ¿Tú has dicho alguna vez que la televisión peruana es muy complaciente? Sí. ¿Estás tratando de ir contra la corriente con esta serie? Siempre tratamos de ir contra la corriente en varios, ¿no? No quisiera en todo caso. Yo temo que es muy miedosa porque los auspiciadores son miedosos, pues. O sea, yo te voy a decir una cosa de verdad, no te lo digo porque estamos en TV Perú. La empresa privada me ha puesto muchos más problemas de censura que fíjate que no tengo problemas acá en el canal del Estado. Es bien curioso. Porque claro, les da miedo que hablen, no, terrorismo, no, como que van a... Ay, no, eso, la gente se asusta, no le gusta. No pueden asociar su producto con el terrorismo. No, ¿cómo voy a asociar cómo voy a hablar así, la época de hiperinflación, no, o cómo vas a hablar de esto otro, no. Entonces, evidentemente te limita a hacer historias, pues, no sé, ¿no? Muy simples. La otra opción es, no hagamos historias de pronto... No, tampoco el melodrama, por ejemplo, tiene una gran ventaja. De plano, ya tiene una base de crítica social. Porque siempre es pobres contra ricos, la sociedad. Entonces, yo trato de hacer eso en otros lados, ¿saben? Por ejemplo, ¿no? Cuando trabajo con Del Barrio Producciones, hacemos, no sé, pues el guachimán, ¿no? Él no la quiere el guachi porque es rica, porque es pobre. Entonces, de alguna manera tratas tú de siempre meter algún tema que te diga en qué país estás. Yo creo que con que la gente sienta que está hablándose de una realidad que puede encontrar a su lado, a su entorno, estás por lo menos creando algo de verdad. Eso es lo que creo, ¿no? ¿La televisión peruana vende muchos estereotipos? Totalmente. La publicidad sobre todo vende estereotipos. Hay que reconocer que se ha democratizado mucho en la ficción. No estamos haciendo ya ficción, todos en general, Los elencos de hoy de ficción son de lejos muchísimo más variados y muchísimo más reales que los elencos de hace 20 años. Eso es indudable. Tú puedes hablar de protagónicos como la mayoría de los peruanos y bacán. No es un problema. Antes sí lo era. Entonces se ha mejorado, por lo menos en la representatividad. ¿Te acuerdas cuando Natacha era rubia y tenía ojos azules? Por ejemplo, entonces ahora ya las redes sociales dirían, no puede ser, ¿no? Y se tumba la Natacha, ¿no? Claro, entonces eso es bueno, ¿eh? Eso está muy bien. Pero entonces hay cierta democratización en la imagen del peruano. Sí. No la suficiente, pero la hay. En la publicidad estamos atrasados todavía 40 años. ¿Te parece? Sí, de hecho, totalmente. ¿Por qué no hemos cambiado eso? Porque se juega pues con un círculo vicioso de... Yo, en mi opinión personal, yo no trabajo en publicidad, pero creo que hay un racismo implícito en los quienes la hacen, en mi opinión personal. Y ganas de complacer a un cliente que también está complejado por algún motivo y cree que su público le parece que eso es aspiracional. Ahora aspiracional se llama racismo de ahora. O sea, la palabra moderna para decir racista es aspiracional, es racista de toda la vida. Pero ¿cómo es la idea que hay detrás de eso? Es decir, ¿comprarán mi jabón más si no, comprarán tu jabón? No, la idea es reforzar un estereotipo de éxito basado en ciertos rasgos físicos.
Ya. Entonces, lo que le interesa a la gente que maneja acá el sistema es que piensen, no, pues tú tienes que ser un señor de ese tipo para tener éxito, si no, siempre serás empleado. Eso es bien interesante. Se llama alienación. En los 70 decían alienación, Sí. ahora dicen, ay, ese eres un setentero, es la verdad. Pero es bien interesante lo que pasa con las series americanas, que lo que están haciendo es todo lo contrario, ¿no? Es decir, el tipo simpático, bonachón, buena gente, no sé, Walter White en Breaking Bad, que termina transformado en un delincuente de alcance nacional. Claro, estás hablando también de la televisión paga en Estados Unidos, ¿no? Que tiene su mejor época, en mi opinión, De la historia, de la probablemente, historia. ¿no? Sí. Nunca ha habido tanto talento como en esta época en la televisión norteamericana de paga también. La televisión pública no sé cómo será, pero en todo caso su nivel es altísimo. Sus guiones son altísimos, el nivel de guión, de historia, de realización, es cine, es mucho más alto que el cine promedio. Sí. Entonces, claro, son excepciones porque ya buscan otros públicos. Buscan un público mucho más sofisticado, buscan un público Bueno, mucho más... cada capítulo de esta serie que hizo Scorsese, Boardwalk Empire, creo que costaba $5 millones. Por eso ¿no? te digo, están trabajando ya como el cine y están yendo a un público que exige más también, lo cual es extraordinario. Lamentablemente en el Perú no vamos a tener eso nunca. Está trabajando como el cine desde el punto de vista de los medios, porque claro. la calidad de los argumentos Es otra cosa. es superior a la del cine, ¿no? De lejos, mucho más audaz, tocan todas las temáticas. Y es una pena que no podamos llegar a eso en el Perú nunca por una cuestión de costos. No Pero vamos es a por poder costos competir. nada más, Por costos y por riesgos. porque yo creo que con creatividad sí se puede hacer una serie Bueno, bien estamos hecha, tratando acá, ¿no? Nuestra historia estamos tratando así con lo Claro. que podemos, por lo menos de hablar de temas que la televisión normalmente no habla. Sí. Entonces, bueno, se puede, pero tampoco es que sea lo que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Y tú crees que el Lamentablemente. público lo consumiría? Yo creo que el público consume todo aquello que le parece que tiene un concepto muy claro y que no lo subestima, en mi opinión. O sea, antes, por ejemplo, en los 90s, antes del cable, teníamos pues, no sé, 40 puntos cualquiera, porque no es que habían 5 canales, entonces oías el 7, oías el 2 o el 4 o el 5 y se acabó. Pero ahora que hay una oferta inconmensurable, evidentemente si tú quieres ver algo de pronto un poco de mejor calidad, te vas a ir al cable. Sí. Lamentablemente, Bueno, ya ni siquiera el cable, ¿no? por eso, o sea, Eso, es que además ya pasó, ¿no? Vas a tu está computadora, pasando- vas a tu exactamente. laptop. Sí, sí, sí. Sí, claro, yo lo hago, tú lo haces, todo el mundo lo hace. Porque además Es- tú ves la serie que quieres, no la serie que está programada. Entonces me pasó una cosa muy curiosa con esto del cable. Cuando empecé, el año 5 más o menos, 5, 6, el cable, el rating en cable empezó a subir en el estelar poquito a poquito. El año 5 estaba en 7. El total de cable, Claro. ¿no? El año siguiente estaba en 10, el año siguiente estaba en 12. Dije, uy, para el año 10 ya estamos muertos, no existimos. Nos va a comer el cable. Y de repente, pum, se paró. Ahora andan en 17, 18 en general. ¿Por qué? Porque la gente dejó de ver sus series en cable para verlas en la computadora, Sí. a la hora que le dé la gana. Entonces nadie espera ya el horario del cable, nadie espera ya el horario de... Bueno, hay ¿te das estudios que cuenta? dicen que la televisión como tal está en vías de extinción, ¿no? Es Netflix lo que va a ganar, ¿no? Eso es lo que va a sobrevivir, ¿no? Exacto. Que es lógico, ¿no? Quiero hacerte una serie de preguntas ya casi como si fueras un maestro de escuela. Oh, Dios mío, ya. Eduardo, ¿qué se necesita para escribir un buen guión? Primero que nada que te guste. No me gustan a mí los guionistas que lo hacen porque no hay otro trabajo. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar y tienes que haber visto mucho del género al cual estás entrando a escribir. Si yo voy a escribir series, tengo que haber visto muchas series. Si voy a escribir telenovelas, yo hago un examen muy malo a la gente para hacer... Digo, ¿quieres escribir telenovelas? Ya, muy bien. ¿Quién es Gilberto Braga? ¿Quién es Manuel Carlos? ¿Quién es Caridad Bravo Adams? O sea, no me digan, ay, nunca yo veo solamente Tarantino y quiero hacer telenovelas. No, papacito. No, así no funciona. Dime tú, háblame de melodrama, háblame de telenovela. O sea, conocer el género que te estás metiendo. Ya. Porque si no metes la pata hasta la cadera. Y está demostrado por varias gente. Entonces, conocer bien lo que vas a meterte a escribir, el género, entender que hay ciertas cosas que tienes que respetar y que no... Tú tienes que gerenciar la creatividad. Yo le llamo eso gerenciar la creatividad porque es cierto, o sea, tú tienes recursos limitados en el Perú, concretamente, y sobre eso tienes que ser creativo y trabajar y adaptarte. Tener adaptabilidad, tener buen humor, tener paciencia, tener mucha capacidad física para hacerlo, porque escribir es una chamba, no juerearte y no perder tu tiempo. Y ser una disciplina, pero prusiana, de verdad. ¿Sexo se puede tener? Ah, eso sí, claro, en buena hora, ¿no? Eso es una maravilla, hay que tenerlo siempre. Pero hay que ser una persona muy disciplinada porque si no, esto es para ayer y bien hecho y en el plazo que te dicen y no hay que me inspire. No, eso no existe. No existe la inspiración. No, ese es trabajo de banista, de carpintero. Ajá. Es un oficio, puede ser un arte como puede ser
un oficio o como puede ser, no sé, algo para cumplir, pero tienes que tener mucho cuidado con no pasarte de ciertos límites, cuidar de ciertas cosas, saber para quién estás trabajando ya. A ver, productor, esto que vamos a hacer, ¿cuáles son mis límites? Estos, ¿me puedo meter con esto otro, con esto sí? Tienes que saber. Y sobre eso crear. Y luego la oralidad es importante. ¿Ya? Oralidad. ¿En qué sentido? ¿El diálogo? Exacto. Ya. Te lo digo porque a veces a mí me daba la impresión, ya no lo siento en el cine, que eran frases que estaban escritas para ser recitadas más que para ser habladas. Claro, es un delicado equilibrio que yo siempre digo entre... el cine peruano me pasaba a mí una cosa ambivalente. ¿Ya? Yo decía, cuando es tan coloquial y tienen de cada 10 palabras 11 son lisuras, parecía que querían llevar la grabadora, nomás se querían grabar el chorro, ¿ya? A mí, yo te digo, a mí en ese sentido me pareció magistral El perro guardián, me pareció que es muy lograda desde el punto de vista... Es una estupenda película. Oral, claro. Muy buena. Es que hay que ser bueno para que parezca natural, para que parezca espontáneo y esté recontraescrito. Pero además nunca lo será. Tiene que parecer, pero nunca lo será. Es que siempre está estilizado, porque el cine no puede ser, o en todo caso, no funciona si es solo un registro de cómo la gente habla. Entonces, ¿cuál es mi chamba ahí? Puse la grabadora, ya, qué gran guionista. No, pues, o sea, tiene que parecer que sale, como que es la única palabra que podría salir, y está absolutamente escrita. Almodóvar dice eso, ¿no? Almodóvar decía, yo escribo absolutamente todo, pero parece que los actores o las actrices lo dicen porque les sale del alma. Sí. Ese es un buen guionista. Hay que estudiar para hacer guiones, ¿no? Ahora sí. Yo soy autodidacta, pero creo que soy el último dinosaurio autodidacta de los guiones, porque ya, lo que pasa es que recién comunicaciones empezó a ponerse de moda cuando yo empecé a trabajar, los 80s, mediados. Antes era carísimo. La de Lima era muy cara, entonces ahora sí hay mucho comunicador y muchos quieren ser guionistas. Yo les digo siempre a todos los chicos que están en comunicaciones, escribir para televisión o para cine es la última chamba luego de una escalera muy larga. Hay que escribir en todo lo que se puede, en blogs, en Facebook, en periódicos, haciendo crónicas, cortometrajes, todo, porque en realidad no crean que es tan fácil. Hay que tener muchas cualidades para poder sobrevivir. Una chambita que te consigas 2 meses de repente, pero si quieres ser guionista, es un chambón. Sí, y creo que es como el escalafón último, ¿no? Que entres a un equipo entrar al equipo del fondo del sitio, ¡wow! Eso es ya, mira, wow, no más que eso no hay. Claro que sí. En el Perú. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte además con nuestra historia. Sí, gracias a ti. Por la entrevista, de verdad. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Casa Tomada. Aquí en Casa Tomada y ahora estamos con Racek Barragán, que es probablemente el escritor más exitoso en la historia del Perú. ¿Por qué? Porque él escribió A su Mare 2, la película más exitosa en la historia de nuestro país, la película más vista en la historia del Perú, contando películas de Hollywood y contando películas nacionales. ¿Cómo estás, Racek? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Qué se siente escuchar 3 millones de televidentes? Sí, es un montón, ¿no? Yo no sé si soy el guionista más exitoso, creo que ha sido una casualidad el que haya coincidido con esta película y bueno, con la serie, ¿no? Es que es un proyecto grande, ¿no? Y creo que he estado en el momento adecuado para formar parte de este proyecto y escribir esta película que en un momento no lo iba a escribir yo y pasó por diferentes etapas y finalmente llegó a mis manos la propuesta y acepté y fue bastante casual. Yo soy amigo de Miguel Valladares, lo conocí hace tiempo, ¿no? Entonces a veces tiene mucho que ver la coincidencia, ¿no? Más que realmente el ser exitoso, ¿no? Eso todavía no me lo creo. ¿Cómo se construye una película como A su Mare 2? ¿Cómo se escribe ese guión? ¿Lo escribes tú solo? ¿Escuchas algunas pautas? ¿Cómo funciona eso? Primero ellos tenían
escaleta que habían hecho con un guionista argentino, el cual no podía escribir o no iba a escribir, o preferían que no lo escriba porque como es una película peruana, me imagino que si lo hubiera escrito alguien que no era acá no hubiera tenido tantos ítems nacionales. Contacto, ¿no? sí. Cuando Miguel Valladares me propone, ya había una estructura inicial, la cual con la otra persona que escribí la película le dimos vuelta, porque inclusive el conflicto propuesto desde un principio no se resuelve de esa manera. Cambiaste mucho. Cambiamos bastante y algunas cosas quedaron también, como la idea del matrimonio, de empezar con el matrimonio, ¿no? Del matrimonio fallido. Del matrimonio fallido, la alucinada. Algunas cosas ya estaban, no deberían de moverse, ¿no? Pero digamos que de ahí partimos para crear otras cosas, ¿no? Y darle forma al conflicto, a la historia y al género que tenía que ser una comedia romántica de todas maneras, ¿no? Muy diferente a la primera. Sí, ahora, ¿los actores improvisan mucho? ¿Modifican mucho tu guión? Sí, claro. O sea, yo cuando veía la película decía... ¡Qué bueno soy! Qué gracioso. Digo, ¿pero yo escribí esto? No, es que Cachín, ya lo he dicho varias veces, es el Cantinflas peruano, pues entonces no te va a decir una línea tal cual, porque también su humor... Pues no sería él, ¿no? Exacto, claro. Aparte él está haciendo de sí mismo, ¿no? Entonces es difícil marcarle que tenga que decir. Obviamente va a salir mucho más verosímil que él hable como le provoca hablar. Inclusive cuando porque tuvimos varias reuniones con él y leíamos lo que ya habíamos escrito, entonces él mismo leía y le agregaba ya leyendo desde la primera vez que leyó el guión. Entonces yo ya sabía que ese guión iba a transformarse en lo que él le encaje mejor, ¿no? Claro. Es imposible que yo piense como él. Obviamente cuando escribo estoy pensando en la voz de Cachín y pensando cómo lo diría esto, ¿no? Pero es muy difícil, es una camisa de fuerza eso, escribir un guión para una persona tan conocida que ha tenido tanto éxito, o igual tú sentiste libertad. No, yo sentí libertad, yo sentí que, o sea, si es que algo lo iba a cambiar igual, y no me costaba porque ya conociendo más o menos su humor, viendo la 1 y bueno, Cachín es muy popular, entonces uno se imagina cómo va a decir las cosas, ¿no? Ajá. A diferencia cuando uno escribe una película de un actor sin cara, ¿no? Alguien que no sabes quién lo va a decir o a quién van a contratar, es diferente. En este caso tenía la voz de Cachín más o menos. ¿Y pensaste mucho en el éxito de la primera parte? Sí. O sea, ¿fue una presión para ti escribir ese guión tomando en cuenta lo bien que le había ido a Sumare 1? Sí, pero no fue una presión, porque estábamos contando una historia muy diferente. La primera se caracteriza porque por momentos hasta parece un documental la primera, ¿no? Sí, o sea, claro. Tiene momentos del stand-up, y tiene estas cosas ficcionadas, que es como un plus al stand-up de Cachín, pero todo se basa en el stand-up. Acá era otra cosa, no es como ahora vamos a continuar la 1 que fue tan exitosa y ahora qué difícil, ahora qué vamos a hacer. No, era otra cosa. Entonces no hubo esa presión. Obviamente había sí la intención de que ojalá esté al nivel de la 1, ¿no? Del éxito. No, pero ha sido un bombazo, ha superado a la 1. Claro, y ha superado la 1, quizás porque la 1 funcionó tanto que la 2... Jaló a la... Y los que se perdieron la 1 quizás no se han querido perder la 2, y los que se perdieron la 1 en el cine seguro la vieron en Blu-ray o como pudieron y de repente les gustó, entonces han ido a verlo. Una cuestión, creo, de un gran marketing de tondero que ha ido creciendo. Ahora, tanto éxito trae, digamos, polémica también, ¿no? ¿Qué posición tiene frente a la polémica que puede generar el éxito de A Su Madre? Hay personas que dicen que no refleja el Perú, hay personas que dicen que es una película edulcorada. ¿Qué le responderías? Yo creo que es válido cualquier opinión, cualquier crítica, es bienvenida, pero yo creo que lo más importante es que la película entretiene, funciona,
He ido al cine y he escuchado he ido no solamente a la Avant Premiere, a veces en la Avant Premiere, obviamente cuando son muchos amigos y gente relacionada a la película, es un público bastante más predispuesto gentil, a reírse, claro. Pero fui a una función por llevar a mi hijo y la gente la pasaba muy bien, se reía, entonces cualquier crítica es bienvenida y sí, obviamente yo puedo también tener puedo admitir que quizás ciertas cosas pueden estar mejor, no sé, siempre algo puede estar mejor, ¿no? También la realización, hay contratiempos, a veces temas de producción que se tuvieron que solucionar así, o sea, pero finalmente es una ficción, ¿no? Quizás trata de identificar al Perú, pero no necesariamente tiene que ser una realidad nacional, ¿no? Porque la idea es que la gente vea algo que no es la realidad. Pero para ver la realidad mejor es un noticiero, ¿no? Pero yo creo que sí identifica al Perú en muchas cosas, en el humor, básicamente. Sí. ¿Tú crees que la gente quiere reírse, ir al cine, ver una película peruana y reírse? Sí, yo creo que ahora la película de Carlos Vilches también le está yendo bien. Yo creo que el público peruano lo que más quiere es ir al cine a divertirse y a reírse. Y no por esto Azumare se ha convertido en la película más taquillera, porque Cachín es un ícono, un fenómeno de humor, y la gente en realidad quiere relajarse riéndose, ¿no? El Perú de por sí, todo lo que va con humor, si vemos toda la historia de televisión, quizás el 90% de lo que funciona tiene humor. Ajá. Ahora, tú eres una persona que ha dicho que prácticamente nació para hacer reír, ¿ah? Yo no sé si he nacido para hacer reír. Hasta tu nombre es... bueno. Sí. ¿Verdad? Tú te llamas Rasek porque tu padre se llama César, ¿no? Así es. Sí, mi papá, ya desde ahí había algo de creatividad. Y bueno, yo también hago stand-up comedy, sí, en el Club de la Comedia. Y justamente hablo de mi nombre, porque me burlo de mi nombre, porque tiene un montón de anécdotas curiosas, algunas de niño, ¿no? Que a veces de niño puede ser una pesadilla, llamarse Rasek, porque ¿quién te entiende? Y hay a veces cuando alguien me pregunta mi nombre, siempre tiene que haber una conversación posterior, una explicación, una justificación de por qué me llamo así, ¿no? Y todo el mundo piensa que es, no sé, turco, iraquí, ¿no? Nadie se imagina que es al revés de César, ¿no? Pero bueno, mis papás fueron bien creativos, bien ocurrentes. ¿Qué se necesita para hacer reír? Tú lo haces desde el stand-up comedy y desde el guión. Sí, yo creo que hay técnicas, hay bastantes maneras de hacer reír de diferentes tipos, de diferentes géneros, pero creo que cuando a ti te da risa algo y te lo imaginas, yo creo que es lo principal. Y el identificar de repente a veces a las personas que están viendo con algo que no se han dado cuenta que es gracioso, pero que sí, pues la gente es así, la gente reacciona así, la gente habla así. Hay diferentes tipos de humor, pero cuando la gente, como en Azumare o Al Fondo hay Sitio, ve su realidad, quizás conecta un poquito más, ¿no? Pero el humor es muy amplio, ¿no? Se puede hacer un chiste desde una tragedia horrible, y a veces el humor negro a veces puede ser el más tentativo. A mí me encanta el humor, no se puede hacer tanto, digamos, de una manera comercial. Pero si puedes partir de que de lo más horrible se puede hacer un chiste, entonces el humor tiene una gama increíble. Como cuando Andy Kaufman hacía humor con su cáncer, ¿no? Claro, sí. Y así hay un montón de humoristas, de comediantes que utilizan a veces un defecto físico o se pueden burlar de algún defecto físico de otra persona y lo usan, ¿no? Un ciego también puede ser muy gracioso burlándose de su propia ceguera. Sí.
Por ejemplo, tú cuando te burlas de ti mismo, además de tu nombre, ¿qué usas para burlarte? Además de mi nombre, me burlo de... Hace tiempo, cuando era más joven, yo tenía el pelo largo, era muy flaco, entonces yo decía que me molestaban porque en la universidad tenía pinta de pastrulo, ¿no? Entonces también utilizaba eso. Me burlo de a veces de... Hasta puedo mencionar en un stand-up comedy cómo es salir con una chica y lo mal que a veces nos va. O sea, el fracaso tiene mucho de humor, ¿no? Claro. En Asumare se ve, ¿no? Cómo fracasa Cachín, al fondo del sitio también, ¿no? Y generalmente el personaje que fracasa es al que más lo quieres, ¿no? Porque quieres que le vaya bien y le salen malas cosas, y ahí hay bastante humor, ¿no? En el fracaso, en los errores. Qué pesadas son las personas que no se ríen de ellas mismas, ¿no? Sí, o las personas muy correctas, ¿no? Que quieren que todo le pasa bien y todo está bien. Yo creo que el humor, y sobre todo en un país como el nuestro, en donde estamos de cabeza y hay tantos errores, creo que nos viene bien burlarnos de todo eso que a veces nos hace renegar tanto. Bueno, seguramente si no tuviésemos tan buen humor los peruanos nos volveríamos locos, ¿no? ¿Ah? Así es. Y yo creo que es algo latino, ¿no? Sí. Por ejemplo, el humor latino es mucho de carcajadas. La gente, el latino se ríe escandalosamente. Porque tenemos creo que esa... Soltura. ¿Ah? Sí, esa personalidad tan abierta, a diferencia de los europeos o los ingleses, por ejemplo, que tienen un humor a veces muy fino, muy recatado, muy inteligente, pero no sueltan esa carcajada. Y su humor quizás es más intelectual, no está tanto en lo que les pasa, porque ellos tienen todo correcto, ¿no? Entonces su humor es bastante... El latino se burla mucho de lo caótico que es. Sí. Has mencionado Al fondo hay sitio, Racek, y vamos a volver después de la pausa para hablar también de Al fondo hay sitio y en general de tu oficio, tu trabajo como guionista, ¿no? Tú eres parte del equipo de guionistas de Al fondo hay sitio, la serie de ficción más exitosa de la televisión peruana. Así que bueno, tiene que haber algo en común para que la película más exitosa en la historia del cine peruano y la serie de televisión más exitosa de nuestra televisión comparta tu nombre en los créditos. Algo tiene que pasar. Vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomada, regresamos. Aquí en Casa Tomada con Racek Barragán, guionista de Asumare 2 y de Al fondo hay sitio. Estuve con Gillo grabando... Mi jefe. ¿Ah? Tu jefe, sí, el jefe de guionistas de... Y amigo. Al fondo hay sitio. Y me dijo, qué bien el Racek, ya tiene 2 millones, en ese momento habían 2 millones de espectadores, estaba muy orgulloso. ¿Cómo funciona la química entre todos los guionistas de...? Es muy divertido, porque llegamos a la oficina, nos reunimos alrededor de 2 o 3 veces por semana, y hacemos una estructura entre todos para ver el camino de la serie. Y entre armar la historia, nos molestamos como en un colegio, con chapas, con situaciones, anécdotas. Nos reímos bastante en la oficina y nos molestamos bastante. Y somos muy amigos. ¿Cuántos son? 5, ¿no? Somos 5 guionistas. Nos reímos mucho, las anécdotas, o inclusive a veces no anécdotas, sino anécdotas que hemos alucinado, que ya han quedado como anécdotas por más que no hayan ocurrido. Es muy divertido, la verdad, reunirnos, y creo que también por eso es que funciona el guión, porque para empezar nosotros somos televidentes de la serie, la vemos bastante y vamos viendo qué es lo que va funcionando, qué es lo que no tanto funciona.
Y encima cuando nos juntamos nos reímos, hablamos de otras cosas y a veces eso en un momento podría parecer una pérdida de tiempo, pero de alguna manera suma a lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en Al Fondo de Sitio? Desde el principio. Desde el principio. Inclusive con ellos, desde un año antes del Fondo de Sitio escribí en el último año de Así es la vida. Ajá. En donde yo entré a actuar en Así es la vida, pasé a escribir porque uno de los guionistas se iba de viaje y yo me apunté así. Le dije ahí yo escribo y me hice una prueba, entré a Así es la vida, de ahí continué, me quedé para el Fondo de Sitio. ¿Eso es lo primero que hiciste como guión? ¿Esa última temporada? En realidad lo primero que hice fue una serie que fue hace tiempo, que se llamó Condominio S.A., que fue como la continuación de los del Solar. No funcionó mucho, creo que al final salió del aire. Pero fue mi primera experiencia, al menos me sirvió para tener aunque sea algo el currículum, ¿no? Algo de currículum. Y Eduardo Ariancén fue el que me recomendó, así que creo que le debo bastante. Eduardo, sí. Eduardo nos ha mencionado algunas de las cosas que hace falta para escribir guiones. ¿Tú cuál es tu decálogo? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere mandarse a escribir guiones? Primero que lo haga, que yo cuando no trabajaba en esto, escribía mis historias, tenía ideas, trataba de hacer cosas que de repente nunca se desarrollaron mucho y nunca se hicieron, pero creo que la práctica es lo que más sirve. Evidentemente el estudio también, ¿no? Hay muchos ¿Tú has estudiado guión? No he estudiado guión, pero he estudiado ciencias de la comunicación. Eduardo dice lo mismo, él recomienda mucho estudiar y claro, pero es un autodidacta, igual que tú. Sí, es que yo creo que los cursos de guión sirven mucho, pero finalmente en un curso de guión lo que más te sirve es escribir un guión, claro, con la pauta del profesor que te va diciendo la técnica es, por aquí no, por aquí exacto. no. Yo no he llevado un curso de guión, estudié en la Universidad San Martín de Porres, Ciencias de la Comunicación, terminé la carrera, pero yo me fui por la rama de audiovisuales. Entonces cada vez que había un corto, un videoclip, documental o lo que sea, yo no dejaba que nadie escribiera el guión, y creo que y siempre lo hacía yo. Y creo que por ahí cuando alguien más quería lo hacíamos entre los dos, ¿no? Pero siempre estaba muy metido en lo que era el guión y la dirección, que también me gusta mucho. Y creo que esta práctica estudiantil de hacer un guión y de escribir algo en la universidad me sirvió bastante para que me puedan contratar en mi primer trabajo, ¿no? ¿Hacías las dos cosas al mismo tiempo, Al Fondo hay Sitio y A Sumare 2, o pediste una licencia? No, hice las cosas al mismo tiempo. Justo el año pasado agarramos un buen colchón y empezamos a juntarnos menos veces y bueno, y a veces lo que yo escribía lo que los demás guionistas escribían en 2 días, yo lo hacía en 1 para el otro día tener tiempo para sumar y dedicarle. Y como, bueno, no escribí el 100% de la película, sino me lo dividí con el otro guionista, creo que no fue tan matado, ¿no? Yeah. No creo que... Porque fue un proceso bastante en reuniones, conversando, y creo que, bueno, lo que pasa es que yo escribo un capítulo, a veces un capítulo y medio a la semana, y que ya de por sí ya tiene eso, ¿no? Unas 50 páginas. Entonces, claro, en una película la cantidad de minutos, o sea, es como escribir pues 2, 3 capítulos, obviamente con otro proceso diferente. Ajá. Más detallado. En una película quizás la serie sale día a día. ¿Y no se te mezclaban las historias? No, felizmente. Felizmente no. ¿Y tienes nuevos proyectos? ¿Quisieras seguir haciendo cine? ¿Quisieras seguir haciendo comedia? ¿Qué es lo que planeas? Sí, en este momento no tengo nada concreto para escribir otra película. Tengo algunas cosas escritas por ahí que quisiera desarrollar. Quiero tener tiempo. Ahorita estoy dedicándole un poco de tiempo al teatro también, que me gusta mucho, que creo que el teatro es por lo que me incentivó a hacer lo que ahora hago, ¿no? Yo me gusta el teatro, quiero actuar,
y de pronto, no, una carrera, ya, ciencias de la comunicación. Ya, lo ¿no? más parecido, sí. Lo más parecido y así me fui yendo, ¿no? Le estoy dedicando tiempo al teatro, he estado asistiendo a Roberto Ángeles en una obra de teatro que se llama El Día de la Luna. Y ahora estoy dirigiendo una microobra que escribí, que va a estar en microteatro. Y le estoy dedicando ese tiempo al teatro. He dejado una obra de teatro a la mitad, que también quiero terminar. Pero el cine sí, también me encanta. Es que tengo un problema que me gusta todo, entonces quiero hacer de todo y no. ¿Tú dirías no que ese es alcanza un mucho requisito tiempo. para escribir guiones, ser curioso? Que me guste todo. Sí. De alguna manera puede ayudar, ¿no? Ahora hay gente, por ejemplo, tú hablas con Gillo y Gillo es feliz escribiendo el fondo del sitio, no necesita escribir más. Y claro, él tiene además la responsabilidad más fuerte porque es el jefe de guionistas. Pero él es feliz simplemente escribiendo el fondo del sitio. Quizás sí le gustaría y lo haría muy bien, estoy seguro, escribir una película, pero la responsabilidad que tiene al fondo del sitio es muy fuerte y él es feliz, tranquilo, escribiendo su serie, ¿no? Bueno, ojalá pronto veamos una película escrita, dirigida y protagonizada por ti, Rasek. Algún día, no sé si tan pronto, pero creo que sí es uno de mis metas, de mis objetivos. Seguramente lo vas a conseguir y yo creo que no por suerte, ¿eh? Has repetido mucho la palabra suerte, pero hay que ayudar a la suerte. Bueno, es que la suerte no existe, ¿no? Hay oportunidades, hay casualidades, hay coincidencias pero creo que si no los hubiera aprovechado y si no le hubiera dado disciplina a eso, yo ahorita estaría pateando latas, ¿no? O sea, bueno, muchísimas gracias por haber venido a Casa muchas Tomás. gracias Un a ti. placer. Al toque Y se mucha pasó. suerte. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy, este domingo. Hemos estado con dos de los guionistas más importantes de nuestro país, tanto con Eduardo Adriancén como Rasek Barragán. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso.